En este video vamos a ver redes neuronales recurrentes con compuertas y celdas de memoria. Les recomiendo ver que hayan aprendido un poco de redes neuronales recurrentes antes, que vamos a pasar bien rápido por eso. Y en este video en particular nos vamos a enfocar en las Gated Recurrent Units de ahora en adelante, GRU, que son un tipo de redes recurrentes con compuertas. Si recordamos cómo funcionan las redes recurrentes, ellas tienen como input una secuencia de vectores x0, vamos a identificar el xt acá, y así hacia adelante, vamos a decir hasta un xn. Esta es una secuencia de vectores, y lo que hace la red recurrente es que en cada paso va computando un estado a partir del input en ese momento, en este caso le puse ht, y el estado del momento anterior, ht-1. Repite esto hasta que llega al final y en el último instante calcula lo que decimos que es un estado, que es el estado final o la representación de la secuencia de input completa. ¿Cuál es la fórmula que usa la red recurrente para calcular el estado? El estado intermedio es esta fórmula. Dice que el estado del tiempo t va a ser una función de activación. En este caso vamos a decir, en general vamos a usar la tangente hiperbólica, y luego lo que va a hacer es combinar el vector de input del tiempo t y el estado del tiempo anterior. La forma en que la combina es simplemente tomando el input del tiempo t, lo multiplica por una matriz de parámetros, en este caso le vamos a poner u, y le suma el estado anterior, ht-1, multiplicado por otra matriz de parámetros, y finalmente le suma un vector de sesgo o bias. Esta es la fórmula estándar para actualizar el estado de una red neuronal recurrente. Como ustedes ya deberían saber un poco de redes neuronales recurrentes, lo que saben es que uno de los problemas que tiene esta forma de actualización es que, por ejemplo, cuando yo estoy en la información de input de entrada del tiempo t, le cuesta mucho incidir en el último estado que se usa para representar la secuencia completa. ¿Por qué? Porque para que la información de este vector viaje hasta acá, tiene que pasar por todos los estados intermedios y sobrevivir hasta el final. Y eso trae un montón de problemas. Por ejemplo, cuando vamos a hacer descenso de gradiente, está el problema del desvanecimiento de gradiente o el de la explosión de gradiente, y por eso usamos cierto tipo de funciones de activación, etc. Les recomiendo que vayan a su clase de redes recurrentes para que vean esos detalles. Entonces, ¿cuál es la idea de las Gated Recurrent Unit? La idea va a ser la siguiente: vamos a darle la posibilidad a la red de que la información de cierto momento más fácilmente viaje hacia momentos del futuro. Del futuro me refiero a que la información en el tiempo t pueda más fácilmente viajar hacia tiempo t más 5 o t más 10. Eso es lo que le vamos a permitir. Esa es la idea general de la Gated Recurrent. ¿Cómo lo hace? Lo hace de una manera bien simple. Entonces, en vez de usar esta actualización, aquí está la B, que es la que usamos, en vez de usar esta actualización como la de la red recurrente común y corriente, lo que va a hacer es algo un poco distinto. Vamos a tener entonces, va a ser una nueva forma de actualización. Vamos a tener el estado anterior, igual que antes, ht-1. Vamos a también considerar la entrada de este momento, que va a ser x en el tiempo t. Y lo que va a hacer la Gated Recurrent Unit primero es computar un estado candidato, que le vamos a llamar h tilde de t. Y el estado candidato lo va a computar exactamente igual que una red recurrente normal. ¿Sí? Entonces, voy a escribir la fórmula de nuevo, solamente para tenerla aquí a mano. Entonces, la forma en que va a computar este estado candidato va a ser h tilde de t, va a ser igual a la función de activación, tan h por el input en el tiempo t, por la matriz de parámetros, más el estado anterior, por la matriz de parámetros. Y por ahora, para simplificar, voy a dejar de poner el vector de bias, pero ustedes saben que debería tener uno en cada momento, ¿sí? Entonces, hasta aquí se ve igual que lo que teníamos en la red neuronal recurrente, común y corriente, pero lo que vamos a hacer es que el nuevo estado real
que le vamos a llamar HT, le vamos a dar dos opciones. O lo vamos a dejar que sea igual al anterior, o lo vamos a actualizar desde este estado candidato. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que vamos a tener una compuerta aquí. Todo esto es esquemático. La idea de esa compuerta es que no van a pasar las dos direcciones. Vamos a tener una línea hacia arriba y una línea desde el estado anterior. Y lo que vamos a tener es una especie de compuerta que la vamos a mover. Si nosotros queremos que el estado nuevo sea exactamente igual que el estado anterior, vamos a mover esa compuerta hacia arriba. Si queremos que el estado nuevo efectivamente se actualice con una red recurrente, la vamos a mover hacia abajo. A esa compuerta le vamos a llamar gamma en el tiempo t. ¿Sí? Sí, así se llama, gamma del tiempo t. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que este gamma va a ser o 1 o 0. Cuando sea 1, va a decir que acá está el 1, tiene este lado acá, y acá está el 0. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es cuando es 1, el estado se actualiza desde este estado candidato, y cuando es 0, el estado se mantiene igual que en el estado anterior. Primero miremos cuál es la idea de esto. Noten, la idea es la siguiente. Este estado de acá va a estar compuesto por el input del tiempo anterior. Entonces, si mi compuerta está en 0, lo que voy a decir esencialmente es que mi estado anterior va a pasar tal cual está hacia el futuro. Y lo que realmente voy a hacer es como olvidar este instante del tiempo y voy a poder seguir hacia adelante. Y noten que esto se va a repetir en todos los instantes de tiempo. Entonces, más adelante, este estado de acá, voy a tener otra compuerta que va a decidir si sigue hacia adelante o si se actualiza desde abajo. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula realmente? La fórmula va a ser súper simple, en idea. Después vamos a ver todos los detalles. La fórmula vamos a decir que el h en el tiempo t va a ser simplemente la compuerta en el tiempo t multiplicada por el h candidato más 1 menos la compuerta multiplicada por el h anterior. Entonces, en la fórmula queda súper claro. Si el gamma es 1, entonces se actualiza el estado. Si el gamma es 0, esto de acá me queda 1, y el estado en el instante t queda exactamente igual al estado en el instante t menos 1. Esa es la idea. Estas dos ecuaciones son súper simples una vez que uno las entiende. Esta es la actualización común y silvestre de la red recurrente. Esto es una compuerta, y se llama compuerta porque dependiendo del valor de gamma, voy a decidir si es que actualizo o no actualizo mi estado. Típicamente esta compuerta se llama la compuerta de actualización. Ustedes cuando la vean en algún blog, en algún libro, se le va a llamar compuerta de update, actualización en inglés. Ahora, detalles. Esta es toda la idea. Ahora vamos a los detalles. Primer detalle. Ese gamma de ahí, esa compuerta de ahí, ¿qué es lo que es? Uno podría decir, bueno, tiene que ser 0, tiene que ser 1, si ustedes ven, va a depender del tiempo. Lo que vamos a hacer en general es hacerla depender de otros parámetros. ¿Qué significa eso? Que nosotros le vamos a permitir a la red aprender cuál es la compuerta que en cada momento, cuál es la compuerta que tiene que utilizar en cada momento. Y si ustedes miran de qué debiera depender la compuerta debiera depender esencialmente del valor que tengo en el tiempo t y del estado anterior. Porque estos dos valores son los que debiera usar la red para decidir si debo dejar pasar el estado anterior o si debo actualizarlo con el valor que tengo actualmente. Entonces, ¿cómo vamos a computar gamma t? Gamma de t va a ser siempre una función parametrizada de x en el tiempo t y de h en el tiempo t menos 1. ¿Sí? ¿Qué función parametrizada queremos? Eso va a depender de cómo queramos nosotros construir nuestra red. Ahora, en general, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a querer que todas estas cosas sean derivables porque vamos a usar descenso de gradiente. Entonces, como vamos a querer que sean derivables, este gamma realmente no va a ser exactamente 1 o exactamente 0, sino que va a ser un valor entre 1 y 0. Y si ustedes ya han pasado por las otras clases de los cursos de redes neuronales profundas, ustedes saben que en general cuando queremos que el output
de una función sea un número entre 0 y 1, lo que hacemos típicamente es poner una función de activación acá que sea un signo. Entonces, típicamente esta función de acá va a ser nada más que una red chiquitita que usa estas cosas como input. Después voy a escribir la fórmula, pero quiero hablar de una cosa más adicional. En general, tanto h como h-gorro como x son vectores. Entonces, aquí cuando yo hago cuando estoy haciendo la fórmula, pareciera como si fueran todos números, excepto en esta parte donde estoy haciendo una multiplicación de un vector por una matriz. Entonces, realmente este de acá va a ser un vector y este no va a ser un escalar, va a ser otro vector que se va a multiplicar con ese vector punto a punto, posición a posición. En general, en mis clases yo a eso lo llamo como con un asterisco, que es la multiplicación que uno usa en Python o en PyTorch cuando uno está usando, que es simplemente una multiplicación que toma los dos vectores y los multiplica posición a posición. Entonces, ahora ya podemos hacer como la fórmula casi completa, esa función de ahí. De hecho, esta función de aquí no va a ser nada más que una red neuronal pequeñita, en donde nosotros lo que vamos a hacer es vamos a tener un sigmoid de el x en el tiempo t por un u, y le voy a poner u sub gamma, porque es el u que vamos a usar para hacer update, más el h t menos 1 por un b sub gamma. Y típicamente además deberíamos ponerle un parámetro, un vector de seco. Estas son las fórmulas de una red neuronal, de una gated recurrent unit más general. Entonces, ¿cuál es la moraleja acá? Que si ustedes recuerdan cómo funciona la gated recurrent unit, debería ser muy simple para ustedes después construir las ecuaciones. Las ecuaciones se ven complejas, pero no lo son tanto. La única idea es tener una actualización igual que la de una red recurrente, luego tener otra actualización, no una actualización, sino una ecuación que va a decir que la actualización va a depender de este valor de la compuerta, y luego una función que me dice cómo computo la compuerta. Y todos estos de acá son parámetros. U es un parámetro, B es un parámetro, V es un parámetro, que es lo que teníamos antes en una red recurrente, pero además tenemos U sub gamma y V sub gamma, que es otro parámetro. Los demás no son parámetros, son solo fórmulas que están computadas desde acá. Un par de observaciones importantes. Todo esto son vectores, entonces, si ustedes miran la fórmula de gamma de t, esta es una red neuronal pequeña que tiene como salida un vector. Si bien en mi dibujo yo tengo una sola compuerta que puede ser 1 o 0, lo que va a pasar realmente es que este vector, imaginemos que tiene 100 dimensiones. Entonces, lo que va a pasar realmente es que el dibujo en real se va a ver como si hubiesen 100 de esas compuertas chiquititas. Y este gamma lo que va a hacer es para cada una de esas dimensiones decidir cuál posición va a ser 0 y cuál posición va a ser 1. ¿Por qué puede servir eso? Porque como este también es un vector de entrada y ese es un vector de estado, esta compuerta puede aprender qué partes, qué dimensiones de ese vector me conviene actualizar desde abajo, qué partes de ese vector me conviene mantener desde el estado anterior. ¿Para qué puede servir esto? Por ejemplo, en una aplicación en donde yo tengo que generar texto y yo empiezo hablando de algún objeto que es en español, que es masculino y en singular, por ejemplo, un auto. Esa es la primera palabra que yo uso. Y más adelante quiero decir que el auto, entonces puedo decir como frenó. Y ese frenó tiene que coincidir en número con auto, no puedo decir frenaron. Entonces lo que podría pasar, y esta es como una idea, así como solo para ejemplificar, podría ser que alguna de las dimensiones de uno de los vectores de entrada aprenda a mantener cuál es el número de la palabra que yo tengo que después recordarla más adelante, y mantener eso en esa dimensión, y para esa dimensión la compuerta va a aprender que esa es la que tiene que dejar pasar hasta el momento donde tenga que tomar una decisión para la siguiente palabra, y así mantener, por ejemplo, número o mantener género de manera un poco más estable en el tiempo hacia adelante. Esa es la idea de la compuerta. Esta es una versión simplificada de la Gated Recurrent Unit y ahora les voy a decir cómo es la versión completa. Y si ustedes miran, de hecho, si nosotros nos ponemos a mirar esto, podemos criticarla un poco.
Y una de las críticas, la parte positiva ya quedó más o menos clara. Si yo quisiera mantener la historia anterior, muy bien, la mantengo. Pero noten que cuando yo quiero actualizar, cuando yo quiero, noten que cuando yo voy al lado de allá, yo realmente, la red realmente está totalmente obviando el input. Cuando está en la parte de abajo, cuando la compuerta es 1, el input pasa hacia el estado, ¿sí? Pero si ustedes miran, cuando el input pasa hacia el estado siempre se opera con el estado anterior. Entonces, podría ser, nosotros podríamos querer darle la opción a la red de que cuando actualice el estado, este estado lo actualice con el input, se olvide de lo que hay antes. Por ejemplo, cuando estoy calculando, no sé, estoy tratando de clasificar el sentimiento de una oración, puede ser que al principio diga puras cosas que no llevan una carga importante del sentimiento de la oración, y podría ser que todo eso se convierta en basura que después sea muy difícil olvidar hacia el futuro. Y de pronto empieza a haber información que realmente es importante para calcular el sentimiento. Entonces a mí me gustaría, en ese caso, poder actualizar este estado, pero olvidarme de lo anterior. Entonces, ¿cómo lo hace la Gated Recurrent Unit en completo? Tiene una siguiente compuerta. Esta es la compuerta de actualización y además tiene una compuerta que se llama la compuerta de olvido o forget. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Nosotros además vamos a tener una compuerta aquí. Y la idea de esa compuerta va a ser nada más que o va a ser 0, cuando es 0 es simplemente me olvido completamente, o va a ser 1, en cuyo caso voy a dejar pasar la información para actualizar mi estado, ¿sí? Entonces voy a tener B acá. Lo que voy a hacer es tener una compuerta, esta se va a llamar la compuerta de forget o olvido. Típicamente la nomenclatura estándar es que esta compuerta se llama row en el tiempo t. Entonces la compuerta row en el tiempo t se va a calcular muy similar a cómo se calcula la compuerta de actualización. Va a ser simplemente un sigmoid. Voy a considerar el input en ese tiempo. Voy a tener una matriz de parámetros U, pero que va a ser una U sub row, no es exactamente igual a esa, es otra. Voy a tener el estado del tiempo anterior y voy a tener el V sub row, más el vector de bias. Entonces, tengo calculada esta compuerta, que es la compuerta de olvido, y ahora lo que tengo que hacer es usarla en alguna parte. Y el lugar donde la voy a usar va a ser súper simple. Lo que voy a hacer es simplemente multiplicarla por esa h que está ahí, que es exactamente lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de sumar esto de manera directa, lo voy a escribir de nuevo, la actualización se va a ver así. Voy a tener suma, voy a poner rho de t, multiplicado posición a posición con el h anterior más la matriz de parámetros. Esta es la Gated Recurrent Unit completa. Se ve un poco atemorizante cuando uno ve y mira todas las fórmulas, pero la verdad es que es bastante simple si uno recuerda las ideas. Las ideas es que tengo dos compuertas, una para saber cuándo actualizar y una para saber si es que quiero realmente recordar o no el estado anterior. Noten que si el forget, que el row es 0, entonces aquí no pasa nada de información. ¿Por qué? Porque acá voy a estar multiplicando y todo esto se va a anular, ¿sí? De nuevo, esto es un vector, entonces realmente no estoy olvidando todo el vector anterior, sino que estoy olvidando dimensión a dimensión. Algunas dimensiones pueden querer mantenerse, otras dimensiones pueden querer anularse, y ese es el efecto de multiplicar por ese row. Esta es una unidad, Gated Recurrent Unit, y la idea es que yo voy a tomar esta unidad y replicarla varias veces, igual como lo hacíamos en una red recurrente, varias de estas veces, pero lo voy a hacer con esta misma unidad. Por eso es importante que cada una de estas cosas se van aprendiendo en un momento del tiempo. Lo otro interesante es ver cuántos parámetros más que una red recurrente tiene una GRU. Si nosotros miramos la fórmula de la red recurrente, que es la que está aquí, olvidémonos por ahora del bias, porque no lo dibujamos nunca acá. La red recurrente tiene solamente dos matrices de parámetros. Si suponemos que tanto el vector de estado como el vector de entrada tienen la misma dimensión n, si tengo n cuadrado parámetros, tengo 2n cuadrado parámetros, ¿sí?
En este caso tengo U, tengo V, después tengo U sub gamma, tengo V sub gamma, después tengo U sub rho y tengo V sub rho. ¿Qué es lo que tengo? Tengo 3 veces más parámetros que una red recurrente normal. Entonces, por eso las gated recurrent units son un poquito más difíciles de entrenar, en el sentido de que son más grandes, pero es mucho más fácil para las gated recurrent units tener mejor acierto. ¿Por qué? Porque la red es mucho más versátil. La red puede olvidar pedazos del input, puede decidir actualizar y mantener la información hacia el futuro. Lo otro es que sufren mucho menos del problema de desvanecimiento de gradiente. ¿Por qué? Porque en algunos momentos la red puede aprender a simplemente saltarse la actualización, se la salta hacia adelante. Entonces, cuando el gradiente viene de regreso, cuando hacemos descenso de gradiente y derivamos con respecto a los estados anteriores, el gradiente puede pasar completito hacia posiciones y después actualizar los parámetros que queremos actualizar. Esta es la Gated Recurrent Unit, GRU, y lo que les voy a enseñar en el próximo video van a ser unas que son un poquito más complicadas que esta, un poco más antiguas también, pero que son muy famosas, que son las Short Term Memory Gates o Network. Y la idea de ellas va a ser que son también redes con compuertas y con una celda de memoria.